El ranchero vivió aislado muchos años, hasta que el destino le trajo a la última mujer apache. El viento cortaba el cañón como un cuchillo frío, levantando polvo rojo que se filtraba en cada rendija de la vieja cabaña de madera. El rancho estaba apartado, más allá de cualquier camino trazado en los mapas, donde los hombres de ciudad rara vez se aventuraban. Allí, en la frontera del norte de Chihuahua, la soledad era una compañera constante y silenciosa, y el silencio, un juez severo. El ranchero, un hombre de mediana edad, de rostro curtido y ojos que habían visto demasiado, ajustaba las trabas de su caballo antes de volver al interior. Su vida se había medido en temporadas de siembra y largas noches de invierno junto al fuego. No había mujeres, no había visitas, apenas había necesidad de palabras. Cada gesto suyo llevaba la precisión de alguien acostumbrado a depender de sí mismo, a sobrevivir sin distracciones. Fue entonces cuando el sonido llegó antes que la figura, un gemido ahogado, seguido de pasos arrastrados sobre la tierra seca. Se detuvo, instintivamente tenso, apoyando la mano en la culata de su rifle, aunque la razón le decía que era improbable que alguien se atreviera a internarse tan lejos. Sin embargo, no tardó en ver la silueta. Una mujer yacía medio recostada sobre una roca, cubierta de polvo y sangre seca que se mezclaba con la tierra de la frontera. Su cabello negro estaba enmarañado, y su respiración, entrecortada, decía que había corrido demasiado. Ella era pequeña, pero había una fuerza contenida en su postura, una dignidad que resistía incluso en el momento más débil. La reconoció de inmediato, la última mujer apache de esa región, la que todos decían que había desaparecido en los desplazamientos y persecuciones de su gente. El hombre no dijo nada. Se acercó con cautela, midiendo cada paso. Ella levantó la cabeza, ojos oscuros y alertas, sin ofrecer gratitud ni miedo evidente, solo un análisis silencioso del extraño que la miraba. En el rancho, la rutina no había preparado a nadie para esto, ni para el dolor, ni para la desconfianza de un espíritu que había sobrevivido a la pérdida de toda su tribu. ¿Te duele mucho?, preguntó él finalmente, la voz baja, controlada. No había compasión exagerada, solo un reconocimiento de la necesidad inmediata. Ella negó con un gesto apenas perceptible, aunque un hilo de dolor tensaba su mandíbula. No era una mujer que pidiera ayuda, era alguien que aceptaba depender de los demás solo cuando no quedaba alternativa. Él la examinó en silencio, evaluando las heridas, un brazo torcido, raspaduras profundas, una pierna que mostraba signos de esguince. No era mortal, pero la dejaba incapaz de recorrer las colinas por sí sola. Tendrás que quedarte aquí un par de días, dijo él, con la seguridad de quien no ofrecía opción sino supervivencia. Se inclinó para ayudarla a levantarse, pero ella resistió su mano, prefiriendo apoyarse en la roca. La tensión entre ambos era palpable, un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. Al entrar al rancho, el aroma a madera quemada y estiércol mezclado con la soledad del lugar le dio un golpe a ella que ningún gesto podría disimular. No era hospitalidad, era un refugio de necesidad. Él la guió hasta la habitación de huéspedes, un cuarto pequeño con una manta raída y un colchón hundido. Nada más. Mientras la ayudaba a recostarse, sus manos eran firmes pero contenidas, calculadas. No había contacto innecesario, no había palabras de consuelo que pudieran suavizar la cruda realidad del aislamiento. La mujer aceptó la ayuda sin decir nada, evaluando su fuerza, su intención. Con cada movimiento silencioso, con cada mirada que se cruzaba, se establecía un delicado equilibrio, desconfianza frente a responsabilidad. Esa noche, el viento aullaba sobre el techo de zinc, y el rancho parecía aún más pequeño frente al vacío del desierto que lo rodeaba. Ella escuchaba cómo el hombre movía cosas, preparaba un fuego, aseguraba las puertas. Su vida estaba limitada a estas rutinas que habían salvado a otros antes que ella, y aunque no confiaba completamente, no tenía más opción que observar y aprender su ritmo. En silencio, ambos reconocieron la presencia del otro. Ninguna palabra más grande que la necesaria cruzó el cuarto. Era un entendimiento primitivo,
ella necesitaba curarse, él debía proteger. La noche avanzó entre crujidos de la madera y el viento que colaba por las rendijas, y mientras fuera la frontera se extendía vacía y peligrosa, dentro del rancho el aire se cargaba de una tensión lenta, silenciosa, casi tangible. Cuando el amanecer llegó, la luz reveló la magnitud del aislamiento. La mujer observó el paisaje, colinas de tierra rojiza, cactus dispersos, un arroyo seco que apenas corría en temporada de lluvia. Aquí, cada movimiento importaba. Cada decisión podía significar vida o muerte. No había vecinos a quien llamar, ni leyes que intervinieran. Solo la frontera, la soledad, y ellos. Él apareció en la puerta con un cubo de agua y pan duro. No hubo sonrisa, no hubo comentario. Solo acción. Ella lo miró, midiendo su honestidad, su intencionalidad. Por primera vez, aceptó el pan, tomó un sorbo de agua. Ninguno de los dos hablaba del pasado, ni de la sangre, ni de la pérdida. Todo eso sería irrelevante mientras el presente exigiera atención. Más tarde, él salió a inspeccionar el corral, y ella lo siguió con pasos cautelosos, intentando no ser una carga. No era una invitación, era un gesto de supervivencia, y ambos lo entendieron. El sol ya quemaba, el viento levantaba la arena y el silencio del desierto parecía más pesado que nunca. Cada movimiento estaba cargado de precaución, cada mirada era medida. Cuando ella se apoyó en la puerta del establo para recuperar el aliento, él no habló. Solo colocó un cubo de agua a su lado y se alejó unos pasos, atento a cualquier sonido del desierto. La mujer lo observó, su silencio no era indiferencia, era vigilancia, cuidado, un código que no necesitaba palabras. Y en esa pequeña rutina, entre el polvo y la madera, algo invisible comenzó a formarse, la primera base de confianza, apenas perceptible, pero firme como la tierra seca bajo sus botas. El día avanzó y la tensión no disminuyó. Cada sombra podía ocultar un peligro, un forajido, un lobo, un recuerdo que volviera de la frontera. Ninguno de los dos pronunció más palabras de las necesarias, pero el peso de la compañía se hizo evidente. Ninguno estaba acostumbrado a compartir su soledad, y aún así, de manera tácita, aceptaban la presencia del otro. Cuando la noche cayó de nuevo, fría y silenciosa, ella escuchó cómo él cerraba las trampas, revisaba las puertas y aseguraba el establo. Cada acción suya era un recordatorio de que estaba viva, de que alguien se ocupaba de la frontera, de que la soledad no era absoluta. Pero también sabía que la confianza no se ganaba con palabras, ni con gestos grandiosos. Solo con actos precisos, silenciosos, que demostraran que, en medio de la vastedad del desierto, alguien se preocupaba lo suficiente como para actuar. Ella se recostó sobre la manta, mirando la luz que se filtraba por las rendijas. Su respiración se calmó, pero no su mente. Cada sonido del rancho era un recordatorio de la realidad, ella estaba a merced de alguien que no ofrecía afecto, solo seguridad, él estaba a cargo de una responsabilidad que no había pedido, pero que asumía con la misma firmeza con la que había construido su vida aislada. La frontera los unía, y el desierto, impasible, observaba. Y entonces, en el silencio absoluto, mientras el viento azotaba los muros del rancho, ambos comprendieron algo sin decirlo, esta no era una historia de encuentro casual. Era la frontera reclamando a dos sobrevivientes, y ahora dependían el uno del otro. La mujer cerró los ojos, el hombre volvió a sus tareas, y fuera, la tierra seguía siendo implacable, esperando la próxima prueba que pondría a prueba su mutua resistencia. Los días en el rancho se extendieron como el calor del desierto, lentos y exactos. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, el hombre ya estaba afuera, revisando cercas, asegurando el agua de los animales, y ella se incorporaba con el primer rayo de sol, todavía rígida por el dolor de su brazo y pierna. No había palabras innecesarias. Cada movimiento era trabajo, cada gesto, un aprendizaje. La rutina era estricta, casi ritual, limpiar los establos, alimentar al ganado, reparar cercas dañadas por la tormenta de polvo. Al principio,
ella se limitaba a observar, a seguir con cuidado los pasos del hombre, imitando la manera en que sostenía la pala, cómo apilaba la leña, cómo revisaba la cuerda de las trampas antes de tenderlas al amanecer. Él, a su vez, no la dirigía con órdenes, simplemente actuaba, y ella aprendía por imitación. La enseñanza era silenciosa, contenida, pero efectiva. El desierto seguía siendo un juez implacable. La tierra roja y agrietada ofrecía refugio a culebras y escorpiones, y los depredadores acechaban al borde del rancho cada noche. No había seguridad más allá de lo que ellos mismos pudieran crear con esfuerzo y vigilancia. Cada sombra, cada crujido del viento, les recordaba que su soledad era frágil y que la vida se sostenía por actos pequeños, pero decisivos. Una tarde, mientras reparaban una sección de la cerca que el viento había derribado, un silencio inesperado los envolvió. La mujer, con la camisa arremangada hasta los codos, trabajaba con precisión. Su brazo aún dolía, pero el movimiento constante le ofrecía fuerza, un sentido de control. Él la observaba desde unos pasos atrás, sin hablar, solo midiendo cada gesto. La confianza crecía en esos silencios, en cómo ella sostenía la cuerda, cómo él aseguraba los postes, cómo ambos respiraban al unísono en la labor compartida. «Tu pierna», dijo él, finalmente, mientras ajustaba un clavo. No era pregunta, era constatación. «Está bien», respondió ella, sin mirarlo. La voz era firme, con un matiz que indicaba que la ayuda se aceptaba solo cuando no había otra opción. Él asintió, y siguió trabajando, pero dejó junto a ella un pequeño cuenco de agua y un paño para limpiar la sangre seca y la tierra. No hubo palabras de consuelo, el acto en sí hablaba lo suficiente. Ella lo aceptó, y por primera vez, permitió que la distancia entre ellos se acortara, aunque mínimamente. Cada gesto, cada acto práctico, construía un puente silencioso sobre la desconfianza. Las noches eran más difíciles. El frío del desierto calaba hasta los huesos, y la madera del rancho crujía con cada ráfaga de viento. A veces, escuchaban pasos a lo lejos, o el aullido de lobos que los recordaba que estaban solos en territorio hostil. Él dormía con un rifle cerca, ella con la mente alerta, y la proximidad silenciosa se convirtió en un escudo mutuo, ninguno podía dejarse vulnerar, pero ambos sentían que el otro estaba allí, siempre atento. Un día, mientras caminaban hacia un arroyo cercano para recoger agua, él rompió el silencio de manera mínima: «El agua no es limpia. Hervirla antes de beberla». No hubo más explicación. Ella asintió. La instrucción no era condescendiente, era supervivencia. Ella comenzó a notar que su presencia no era una carga, sino una necesidad silenciosa de eficiencia mutua. Poco a poco, pequeñas confianzas comenzaron a formarse, compartir herramientas, planear tareas sin hablar, anticipar el movimiento del otro. Una tarde, mientras reparaban una cerca cercana al risco, el sonido de cascos al galope cortó la rutina. Un grupo de hombres se acercaba, y aunque estaban a distancia, el peligro era innegable, buscaban cobrar deudas de territorio, o tal vez solo querían probar la soledad del rancho. Ella se tensó, y él colocó la mano sobre el rifle, apenas perceptible, como un recordatorio de que no estaba sola. No dijo palabra, no necesitaba. Su presencia, firme y contenida, hablaba por él. Los hombres pasaron de largo, pero el momento dejó una huella. Ella entendió que el rancho no era un refugio seguro por sí mismo, sino un lugar defendido por alguien que conocía la frontera y la supervivencia. Y en esa comprensión, la desconfianza comenzó a ceder, reemplazada por un reconocimiento silencioso: él no la controlaba, la protegía. Con el paso de las semanas, los gestos pequeños se volvieron rutina: él preparaba el fuego antes de la noche, ella colocaba agua cerca, él revisaba trampas, ella cargaba leña. La proximidad física era mínima, pero suficiente para generar una sensación de mutua dependencia. No había promesas ni palabras suaves, solo actos concretos de cuidado. Una noche, mientras la mujer revisaba el ganado, el frío le caló los huesos y el viento parecía querer arrancarla de la tierra.
Él apareció sin anuncio, con un abrigo extendido. Ella no dijo nada, pero aceptó. Ese simple acto, sin palabras ni explicaciones, consolidó algo que ningún gesto dramático podría haber logrado. La confianza estaba creciendo, lenta, firme, tangible. El desierto seguía siendo implacable, pero la frontera parecía menos solitaria. Cada acción conjunta fortalecía el delicado hilo que los unía, un hilo hecho de responsabilidad, silencio y respeto. Ella, aún cautelosa, comenzó a dejar ver fragmentos de sí misma, pequeños relatos de su tribu, de la persecución que los había dejado a todos solos. Él escuchaba sin comentar, permitiendo que el peso de su pasado se compartiera sin juicio. La tensión nunca desapareció del todo. Cada sombra, cada paso en la distancia, recordaba que estaban solos frente a un mundo hostil. Pero, en la convivencia silenciosa, en los trabajos compartidos, en la vigilancia conjunta, comenzó a formarse un vínculo que no necesitaba palabras, un entendimiento profundo de que, en medio del desierto y la muerte, había alguien más que dependía de ti y tú de esa persona. Cuando la noche cerró de nuevo el rancho, ellos se acomodaron en sus respectivos espacios. Ella recostó la cabeza y cerró los ojos, sintiendo por primera vez que no estaba completamente sola. Él se quedó un momento más cerca del fuego, observando cómo el resplandor iluminaba su perfil. No había promesas, no había gestos grandilocuentes, solo la certeza silenciosa de que cada acción contaba, y que ambos estaban aprendiendo a confiar, lentamente, en un mundo donde la confianza era un lujo escaso y valioso. El desierto, vasto e implacable, seguía observando. Pero ahora, había dos seres que comenzaban a existir como una unidad, sin palabras innecesarias, con dignidad y cuidado mutuo, aprendiendo que la soledad compartida podía convertirse en una alianza silenciosa y resistente. El invierno había llegado al rancho con un silencio pesado y cortante. La nieve cubría los riscos y las colinas, haciendo que cada paso fuera un riesgo, cada movimiento una prueba. La frontera, que antes era polvo rojo y viento caliente, ahora era un blanco implacable, y la supervivencia dependía de cada decisión. El rancho parecía más pequeño, más vulnerable, y la distancia a cualquier ayuda humana más insalvable. Ella había recuperado fuerza, pero no del todo. Cada mañana caminaba con cuidado, su brazo aún rígido y su pierna cojeando le recordaban que la frontera no perdonaba. Aún así, se levantaba antes del amanecer, vestía capas de ropa y ayudaba con la rutina, alimentar a los animales, recoger leña, revisar trampas. La convivencia con el hombre se había vuelto casi instintiva, él sabía dónde necesitaba apoyo, ella sabía cuándo podía esperar su ayuda sin pedírsela. La confianza era tangible, aunque todavía no se mencionaba en palabras. El hombre, por su parte, había cambiado en silencios mínimos que ella observaba con atención. Su vigilancia ya no era solo sobre la frontera, era sobre ella también. Cada gesto medido, cada acción contenida, era un recordatorio de que estaba allí para proteger, pero nunca para controlar. La mujer respetaba ese equilibrio, sabía que cualquier mal paso podría romperlo. Fue una tarde cuando llegó la noticia de la amenaza externa. Un grupo de hombres armados había pasado cerca de la frontera, saqueando ranchos aislados y dejando advertencias. La mujer lo escuchó antes de que él dijera palabra, porque conocía los ruidos de la tierra y el viento, los indicios de un peligro que se acercaba. Cuando él finalmente apareció con el rifle listo, no hubo explicación, solo un gesto que indicaba que debían prepararse. El miedo no se expresó en palabras. La mujer, con la calma de quien había aprendido a sobrevivir sola, comenzó a reforzar las defensas, a asegurar puertas y ventanas, a almacenar provisiones. Él la observaba, reconociendo su iniciativa, su fuerza, su dignidad intacta incluso ante la amenaza. Allí, entre madera y nieve, la alianza silenciosa adquirió un nuevo matiz, ya no era solo supervivencia compartida, era decisión compartida frente al peligro. Una noche, mientras la ventisca azotaba los muros del rancho, ella se acercó a él mientras revisaba las trampas. No dijo nada, solo colocó una mano sobre su hombro, un gesto ligero pero firme.
Él no se movió, no habló, solo dejó que el contacto existiera, reconoció la confianza que estaba siendo ofrecida y aceptada. Por primera vez, su proximidad fue elegida, no impuesta, y el silencio que compartieron tuvo un peso distinto, había intimidad contenida, una conexión ganada, no entregada por impulso. El peligro se intensificó. Una noche, los hombres regresaron, esta vez más cerca, y los disparos resonaron en la distancia. La mujer se mantuvo firme, siguiendo la rutina de su vigilancia, preparando barricadas y asegurando que los animales estuvieran a salvo. Él no la protegió de manera teatral, simplemente estuvo allí, cubriendo cada punto vulnerable, calculando movimientos y esperando, siempre esperando. Cada acción de ambos era medida, precisa, porque la vida dependía de ellas. En el amanecer helado, cuando los hombres se retiraron, quedó claro que la frontera no perdonaba errores. Ella, por su parte, tomó una decisión que definió todo: no huiría, no permitiría que la soledad ni el miedo decidieran su destino. La mujer eligió quedarse, aceptar la alianza silenciosa que habían construido, incluso cuando la amenaza aún latía en los riscos. Su dignidad, su autonomía, su fuerza, habían sobrevivido a la prueba. Fue entonces que la primera intimidad verdadera ocurrió, contenida y respetuosa, no por deseo inmediato, sino por reconocimiento de confianza y supervivencia compartida. Una noche, agotados por la vigilancia y la tensión, se sentaron junto al fuego. Ella apoyó la cabeza en su hombro, no como sumisión, sino como un gesto de reconocimiento mutuo: estamos juntos en esto. Él no dijo palabra, simplemente sostuvo su postura, firme y contenida, un gesto más potente que cualquier palabra de afecto. La cercanía era silenciosa, pero más profunda que cualquier conversación. A partir de ese momento, la frontera los definió no solo como individuos, sino como un equipo silencioso, una unidad que había elegido confiar, proteger y depender el uno del otro. No había promesas, no había discursos, solo la certeza de que, aunque la tierra era dura y el peligro constante, habían encontrado en el otro un compañero de supervivencia y respeto mutuo. La mujer continuó mostrando fuerza y autonomía. No dependía de él para moverse, para tomar decisiones ni para enfrentar la vida en el rancho. Su elección de quedarse no significaba sumisión, significaba que había decidido confiar, y que esa confianza tenía peso. Cada día que pasaba reforzaba la alianza silenciosa, la rutina compartida, los cuidados discretos, la vigilancia conjunta, la intimidad contenida. El desierto, la nieve, los riesgos externos, todo reforzaba la necesidad de permanecer juntos. No era un acto de romance rápido, ni de fantasía, era supervivencia, responsabilidad y respeto mutuo. Cada gesto, cada silencio, cada decisión compartida construía algo sólido y real, una alianza que había surgido de la necesidad, de la dignidad y de la confianza ganada, no impuesta. Y mientras la ventisca azotaba el rancho, mientras el frío y la nieve recordaban la hostilidad del mundo exterior, ellos permanecieron juntos, sin palabras innecesarias, comprendiendo que su elección los unía más que cualquier promesa. La frontera los había probado, y ambos habían respondido con firmeza, cautela y cuidado. La intimidad surgió de la elección, no del impulso, y en eso residía su fuerza. El amanecer siguiente los encontró juntos junto al fuego, con los cuerpos cercanos pero sin palabras. Cada uno conocía la fortaleza del otro, la dignidad y la capacidad de decisión, y en ese conocimiento silencioso, la confianza se volvió tangible. No había necesidad de más gestos, la intimidad estaba contenida en los actos cotidianos, en la vigilancia mutua, en la rutina compartida. El peligro aún estaba allí, acechando en la distancia. La frontera no ofrecía tregua ni consuelo. Pero dentro del rancho, entre la nieve y el viento, ellos habían elegido permanecer juntos. La mujer había tomado la decisión más importante: quedarse, confiar, existir como parte de un equipo silencioso que enfrentaba la vida sin concesiones ni falsas ilusiones.
Y el hombre, con su silencio habitual, aceptó esa decisión, reconociendo que su responsabilidad ahora se extendía más allá de la mera supervivencia, proteger, cuidar y respetar la voluntad de quien había elegido confiar en él. El invierno seguía su curso, implacable y absoluto. Pero dentro del rancho, en la frontera helada, se había construido algo que la tierra, el peligro y el tiempo no podían destruir, una alianza basada en la elección, la confianza y la dignidad compartida, lista para enfrentar cualquier desafío que aún estuviera por llegar. La primavera llegó con un susurro inesperado, derritiendo la nieve que había cubierto la frontera durante meses. Los riscos y las colinas recuperaban sus tonos rojizos y dorados, el arroyo comenzaba a correr de nuevo y los animales del rancho, fortalecidos por el invierno, pastaban con un paso más seguro. La tierra, que había sido implacable, ahora ofrecía una tregua silenciosa, pero no olvidaba. Cada roca, cada árbol, cada sombra era un recordatorio de la frontera, dura, cruel, sin concesiones. Ella se movía con seguridad, aunque el recuerdo del invierno helado seguía en cada paso, en cada movimiento de su brazo y su pierna que aún no habían olvidado el dolor. Él, por su parte, la observaba desde la distancia, atento, pero sin interferir. Habían aprendido a respetar los límites del otro, su alianza no necesitaba palabras para reafirmarse, solo acciones precisas que demostraban cuidado y confianza mutua. El peligro externo se había reducido, al menos temporalmente. Los hombres que habían rondado la frontera no regresaron, y la soledad, aunque todavía presente, ya no pesaba igual. Ambos sabían que la tranquilidad era frágil, y cada decisión debía tomarse con conciencia, porque la vida en el rancho era una sucesión de pruebas silenciosas que exigían vigilancia constante. Una mañana, mientras reparaban un tramo de cerca junto al arroyo, ella tomó la iniciativa de hablar, por primera vez en semanas, no con palabras de afecto, sino con un comentario práctico. Si seguimos así, el ganado tendrá suficiente agua para el verano, dijo, midiendo cada palabra, midiendo también la reacción de él. Él asintió sin decir nada. La aceptación estaba en su gesto, en la forma en que pasó por su lado, entregándole un martillo sin mirar atrás. No era conversación, no era cercanía forzada, era reconocimiento mutuo de competencia y cuidado compartido. La relación entre ambos había alcanzado un punto donde las palabras eran innecesarias, porque la confianza se había establecido en actos cotidianos y silenciosos. El rancho, antes un lugar de aislamiento y defensa, se había convertido en un refugio que ambos protegían no solo por supervivencia, sino por elección. No había promesas, ni ilusiones románticas rápidas, solo la certeza de que cada amanecer juntos significaba que ya no estaban solos. La mujer podía decidir cada paso, cada acción, y él estaba allí para respetar su autonomía mientras ofrecía protección sin control, un equilibrio que solo se logra con tiempo, paciencia y respeto genuino. Un día, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, ella se detuvo junto al establo y lo miró por primera vez sin necesidad de medir cada gesto. Hubo un momento de reconocimiento silencioso, una comprensión que no requería palabras. Habían sobrevivido juntos al invierno, habían enfrentado la amenaza externa y habían construido algo que no podía romperse con facilidad. Él se acercó, no como un héroe, no como un dueño, sino como un compañero que había compartido la frontera, la soledad y la vigilancia. Por la noche, junto al fuego, se sentaron nuevamente como lo habían hecho durante el invierno, pero esta vez sin la urgencia de la supervivencia inmediata. La mujer recostó la cabeza sobre su hombro y él permaneció firme, permitiendo que el gesto existiera sin palabras. La intimidad, ganada con paciencia y respeto, era ahora parte de su rutina, un acto natural de confianza consolidada. No había romance repentino, no había fantasía, había una conexión sólida y real, construida sobre la responsabilidad y la dignidad de ambos. Con los meses, la rutina se asentó. Los animales prosperaban, las cercas se mantenían firmes, y la frontera, aunque siempre presente, parecía menos hostil. La mujer comenzó a planificar mejoras en la tierra, recolectando semillas, reforzando los corrales, cuidando el arroyo.
Él estaba a su lado, ofreciendo experiencia y fuerza, pero nunca imponiendo decisiones. Su alianza se había convertido en una cooperación silenciosa, una danza que solo podía existir entre dos personas que habían aprendido a confiar sin necesidad de palabras grandilocuentes. El verano trajo tormentas ligeras y cielos despejados. La frontera parecía menos cruel, pero más viva. El rancho se llenó de la quieta actividad de dos personas que habían encontrado un equilibrio entre independencia y dependencia, entre cuidado y respeto, entre presencia y silencio. Ellos habían decidido quedarse, no por obligación, ni por miedo, sino porque habían elegido compartir la vida en esa tierra hostil. Cuando la noche cayó finalmente, con un cielo estrellado que parecía infinitamente más cercano en la soledad del desierto, ambos se sentaron cerca del fuego. La mujer apoyó la cabeza en su hombro, él sostuvo su postura firme y silenciosa, y por primera vez la frontera pareció un lugar donde podían descansar sin temor. No era un final feliz de cuentos, era una victoria silenciosa de la paciencia, la dignidad y la responsabilidad compartida. La vida en el rancho continuaría, con desafíos, con riesgos, con pruebas constantes. Pero ya no estaban solos. Cada amanecer, cada decisión, cada acto cotidiano era testimonio de que habían construido algo sólido, resistente y real. La frontera seguía siendo dura, pero dentro de ese pequeño refugio de madera y tierra roja, existía algo más valioso que la seguridad, la certeza de que dos seres habían elegido permanecer juntos, no por necesidad momentánea, sino por respeto y confianza mutua. Y mientras el viento nocturno recorría los riscos y los campos, llevando consigo polvo, nieve y silencio, ambos comprendieron que habían alcanzado algo que pocos sobrevivientes de la frontera lograban, un lugar en el mundo donde nadie estaba solo. El rancho se había transformado en hogar, la soledad en compañía, la vigilancia en alianza. Y en esa verdad sencilla, contenida y duradera, ambos hallaron la paz que la frontera rara vez concede, la certeza de que, al final, nadie estaba solo.